después de una pequeña pausa, se nos hizo un poco largo, porque nos quedamos un poquito hablando después de cámara. Bueno, lo tenemos a Nire Roldán, de la Concejalía Popular, ¿no? Qué gusto, Concejalía Popular de Rosario. Sí. Así es, así es. Bueno, el tema a tratar es, algo que está afectando muy fuerte a los bolsillos, especialmente de los rosarinos y rosarinas, que es el tema de alquileres. Sí, no creo que especialmente rosarinos y rosarinas, sino... Son los más caros, son carísimos. Alquileres, sí, pero más allá de eso creo que el problema del alquiler es un problema en todo el país. En Rosario quizás haya algún grado de medición más alto que en otros lugares, porque hace muchos años que estamos todos sensibilizando con el problema del alquiler. Sí hay un problema del alquiler, grave problema, hay que resolverlo. La ley no resolvió los problemas que todos esperábamos y entendemos que no puede ser que el Estado municipal, el Estado provincial y nacional no miren con atención y no resuelvan esta situación. Se anunció, cuando se votó la ley de alquileres, que el año pasado, ¿no? No, 2020. 2020. Se anunció con bombo y platillo. La ley fracasó. El funcionamiento de la ley fracasó. Nunca se puso en vigencia en totalidad la ley. O sea, Bueno. hablar de que fracasó la ley sería... el 85% del articulado de la ley no se puso en vigencia. Por darte unos casos nomás. No hay registro de contratos de alquiler, no funciona. O sea, si vos no tenés un... Nadie los inscribe. Nadie los inscribe y el Estado no lo hace cumplir. Sería fácil hacerlo cumplir, no lo hacen cumplir. En segundo lugar, el Programa Nacional de Alquiler Social, programa que genera financiamiento, nunca se puso en vigencia. O sea, el Estado es responsable de no hacer cumplir el 85% de la ley en un tema que es muy grave. El tema de la vivienda de la gente no es una cosa sencilla. Hay que analizar que en la década del 70 había un 18% de personas que alquilaban, hoy supera el 30%. La inquilinización es cada vez más grande, la concentración de la propiedad en el territorio es cada vez más grande. Hace falta estudiar y resolver en consecuencia. Yo creo que la ley, más que fracasar, no se puso en vigencia. Y en segundo lugar, hay que hablar que la ley también, resulta que los políticos y la gente habla de la ley ligeramente y habla de la pandemia. Bueno, estuvo en plena pandemia. En el marco de la pandemia hubo un congelamiento de los alquileres durante la ley. Y no lanzamiento. Claro. Y la ley se puso en vigencia cuando estaban congelados los alquileres, o sea, se promulgó, se había sancionado previamente, se promulga en ese momento. Llama poderosamente la atención que el mismo ministro de Vivienda, que ahora no está más, Ferraresi, él mismo desconocía el problema del alquiler. Él decía, no son tanto los contratos de alquiler que hay, porque se han registrado solo 150.000. O sea, realmente existen, no sé, no quiero mentir, pero más de 2 millones de contratos de alquiler. Sí. Sobre eso nadie hablaba. Entonces creo que hablar de que fracasó es una, ¿cómo se podría decir? Una soncera inmobiliaria más. Y los argentinos estamos llenos de sonceras inmobiliarias, como por ejemplo la que salió en esta semana, donde decían existen X cantidad de inmuebles ociosos. 18.000, dice un estudio de la universidad. Bueno, es bueno que reconozcan que hay 18.000 porque decían que había 0 hasta hace poquito. Ahora es 18.000. Quienes a veces denuncian, también sin datos, porque no hay registros concretos, hablan de 60, de 80.000. Bueno, todo eso creo que tiene que ver con que no existe un registro de contratos de alquiler, no existe un observatorio de la vivienda pública, no existe un observatorio del alquiler en el territorio, y para eso hay que estudiar. Hay que poner a la universidad, bueno, hay que pero poner... ¿el censo no nos daría esos datos? No te los da, porque el censo te da un dato, te da un indicador, no el dato de si la persona está alquilando, cuántos viven. Vos cuando ponías si yo alquilaba o no alquilaba, dabas un número de que sos una persona que vive en un inmueble en alquiler, no un dato sobre el contrato de alquiler. El registro de un contrato de alquiler, como en cualquier lugar del mundo... Sí, pero sí, tenemos un dato... El censo decía si alquilabas o no, si la propiedad era tuya o no. Claro, pero ese dato es un dato, como se dice, aleatorio. No es un dato del contrato de alquiler. En cualquier ciudad del mundo, no digo en cualquiera, digo en las ciudades más importantes del mundo, un registro de contrato de alquiler. O sea, yo te pregunto a vos,
no lo podés saber, pero te digo, ¿cuántas motocicletas de 600 centímetros cúbicos hay en Rosario? Te metés en una página, buscás y me decís, hay 87.422. Ahora te pregunto cuántos contratos de alquiler hay y no tenés forma de decir, No. no están registrados. Y encima los mismos corredores inmobiliarios reconocen que el la 50... cantidad. Puedo alquilar, yo alquilo. Todos. Lo alquilamos. Según un estudio del Centro de Estudios Scalabrini Ortiz, en los últimos 12 meses, el alquiler en Rosario de un monoambiente, por lo que ellos estiman, aumentó un 137% y el alquiler de una vivienda con un departamento un 120%. Estos más o menos son los números que ustedes también manejan desde la concejalía. Sí, manejamos cifras más o menos parecidas. Muy por encima del dólar, por ejemplo, Claro. que ha aumentado el alquiler. O sea, el alquiler, a nuestro entender, aumentó mucho más que el crecimiento de proyección del dólar, de la tasa de interés, mucho más que el salario de los trabajadores. O sea, realmente preocupa que eso suceda. Nosotros no compartimos esto de que estudiemos y demos datos sobre los ofrecidos en alquiler. Demos datos sobre lo que sale en los portales inmobiliarios, los datos de quienes tienen actividad comercial con el tema. Claro. O sea, ese nos parece un hecho erróneo. Por eso planteamos y peleamos desde hace mucho tiempo por este tema del registro de contratos de alquileres. En ese registro va a decir por cuánto alquilaste. ¿Por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? ¿2 años? ¿3 años? 3 años es obligatorio por ley. Si hay por 2 años, podríamos hablar de que existe un abuso del derecho. Hay que sancionar. O sea, al intendente le gusta poner fotomulta cuando una persona anda a 35 kilómetros en un lugar. ¿Por qué no le sancionamos a las personas que hacen un hecho ilícito con un contrato de alquiler? Aquellos que hacen un contrato de alquiler, donde ponen cláusulas de cobro por mora de un interés tremendo. Está prohibido por ley. O sea, la ley taxativamente, aquello que le hacen pagar el inmobiliario al inquilino, está taxativamente escrito en la ley, esto hay que evitarlo. O la viveza. Mucha gente a nosotros nos consulta por nuestra asociación civil, que es Acceso a los Derechos, que entre esas cosas tenemos un grupo profesional que asesora con respecto a alquileres, pensas, hipotecas y demás, que el aumento es sobre el porcentaje de aumento, la variable de aumento es sobre el primer mes, Claro. no sobre el último aumento. Entonces, porque si no dicen, Es no, el acumulativo. último no es acumulativo. Claro. Es una gran viveza. Totalmente. Está lleno de eso. Nosotros decimos siempre, son los que peleamos para generar la ley de alquileres, porque también hay que decirlo, uno escucha, nosotros estamos haciendo un libro que se llama Las Sonceras Inmobiliarias Argentinas. Todavía no lo terminamos, estamos trabajando en eso. ¿Sabes por qué? Porque pensaba ponerle a 100 sonceras inmobiliarias. Pero son más. Van cerca de 1000, ¿viste? O sea, estamos realmente preocupados porque no sabemos cómo vamos a darle una soncera inmobiliaria, digamos, verdaderamente importante es esta de estudiar los valores de los alquileres con las propuestas de un portal muy conocido, Zonaprop. Zonaprop es un portal inmobiliario de Capital Federal, que era el portal inmobiliario del diario también hegemónico en la República Argentina, y además era porque lo compró un grupo económico extranjero, lo compró Quinto Andar, que es una inmobiliaria que se expandió con Bolsonaro, el hijo de Bolsonaro, en Brasil en forma exponencial, pero además de eso no es de ellos, son capitales extranjeros, tiene el 60% de capitales norteamericanos. Quiere decir que los legisladores nacionales, y averigüen, hay legisladoras de la provincia de Santa Fe que presentaron leyes para derogar esta ley que fracasó con fundamentos que tenían que ver con dice Zonaprop que tal cosa. O sea, es una barbaridad y es una soncera estudiar con eso. O sea, ¿qué va a decir? Está bien el sector inmobiliario que haga propaganda y diga está todo bárbaro, los precios están por debajo de la media, nunca estuvo tan atrasado el precio del alquiler. Todas son series inmobiliarias. ¿Hasta cuándo vamos a bancar eso? No, los precios no están atrás, están recontra adelantados. Ellos dicen que están atrasados. No. Ellos dicen que están atrasadísimos. Que no se puede tener. O sea, hay tipos que dicen. Pero a ver, cuando yo te digo, está bien, a ver, vamos. Yo no creo que esté atrasado. No, pero vamos a una mea culpa y refrendo decir, bueno, la ley no fracasó.
Perfecto. No te quiero discutir. No, por favor, no pasa nada. Digo, no pasa nada. Digo, bueno, la ley no fracasó. Pero ¿por qué la gente te dice, no, yo tengo contrato viejo? Claro. No te dice, tengo contrato nuevo. Es una barbaridad. Es si el señor con el contrato viejo tiene libre... La pasa mejor. No creas eso. Es una soncera inmobiliaria más. Es mentira. Vos venís con el contrato y yo te lo demuestro. Nosotros tenemos en la Concejalía Popular 50 inquilinos por semana promedio. Tal vez más. 50 de mínima. Que no tenemos realmente. Nosotros no queríamos atender inquilinos uno por uno. Nosotros pensamos en políticas públicas de la problemática de la vivienda y del alquiler. Sí. El problema es tan grave que tenemos que atender por problemas permanentes a la gente. Esos problemas que atendemos con la gente, viene el inquilino y arranca diciendo, realmente, Nire, yo te reconozco que luchaste toda la vida por la ley de alquileres, qué sé yo, pero cómo nos jodieron, porque realmente me perjudican. ¿Por qué decís eso? Porque ahora me viene el aumento y qué sé yo, pero se me terminó el contrato y ahora tengo que renovar y no sé cómo... Si te renovás, si tuvieras sujeto a la ley, como nosotros queríamos, inherente al mismo contrato, cuando tenés un contrato nuevo, con el indicador te aumenta una barbaridad, el 70% es el dato último más. 67, claro. Tope. Primero es un tope. ¿Por qué le ponemos tope? Aparte, si el propietario o el actor inmobiliario es tan buena gente que lo aumente por menos, si le aumente al 50, al 60, al 40. ¿Qué pasa cuando tenés que hacer un nuevo contrato? Te aumenta el 120% el contrato de alquiler. Entonces, ¿por qué la ley es mala? En el valor, que es lo peor que tiene la ley, aparte, vamos a decir otra cosa, las organizaciones de inquilinos de todo el país no queríamos la indexación en el contrato. Eso es una imposición de las cámaras inmobiliarias, de los legisladores. Ese fue el legislador Lipovetsky que nos metió ese tema adentro de la ley. Eso fue en el Senado, habíamos puesto que necesitamos un registro y no a la indexación. Eso fue en el Senado. Recuerden cómo es históricamente. Pues Que el precio se maneje de acuerdo a estipulación propia. No, ¿Cómo era? Nosotros planteamos de acuerdo al salario de los trabajadores. Esa era nuestra propuesta. Nosotros no queremos indexación. ¿Qué quiere decir? 3 años sin aumento. ¿Querés indexación en el contrato anual? Porque nosotros estamos en contra. Hay un famoso pensador local que fue autor de la ley de Alfonsín, uno de los impulsores principales, un civilista de Rosario, el famoso Pedrito Volkovich, si alguien conoce de derecho, don Pedro Volkovich, él planteaba la indexación es muy malo. Y veníamos en una economía inflacionaria que era la época de la dictadura y el paso al gobierno de Alfonsín. Boicoteaban el gobierno de Alfonsín, había mucha inflación. Esa ley de alquileres no estaba la indexación en el contrato. Posteriormente nos incluyeron la indexación y se transformó en un hecho de costumbre que se aumentaran los valores de los alquileres semestral, cuatrimestral, y empezó ese cuento de la bonificación en el contrato. Todos abusos del derecho. Eso estaba expresamente prohibido por la ley originaria. Con medidas como la emergencia o medidas excepcionales se atendía el problema. Bueno, todo eso yo creo que hay que discutirlo de fondo. Hay que discutirlo con datos, hay que discutirlo con historia, hay que discutirlo con juristas. Y eso hicimos en el Congreso de la Nación cuando quisieron derogar la ley. Le preguntamos a los legisladores, ¿de dónde sacan los datos que dicen que la ley fracasó? Le mostramos indicadores. Es falso eso. O sea, una soncera. Y tanto es una soncera que hubo legisladores como yo toda la vida lo cuestioné al diputado nacional Gioja por el tema de la Barrigol y qué sé yo cuando era gobernador de San Juan. Sin embargo, con total honestidad dijo, yo la verdad que creía otra cosa. Y empezó a analizar el tema y dijo, no, paremos, no tenemos datos. Estamos tomando datos de los portales inmobiliarios, estamos tomando datos de la propaganda. Es como que vos leas los datos de ese supermercado tan importante que es de origen francés y diga que los valores de los precios de la comida es ese. No, es el precio que él quiere poner el valor para que vos compres a ese precio, no es el valor real. Entonces, esas cosas es necesario que estudiemos. Y por eso propusimos una batería de 10 proyectos para el Consejo Municipal, porque también se pueden hacer cosas municipales. El tema de armar una organización nacional fue un sueño de gente de Rosario, que queríamos armar frentes, federaciones, y de aquí surgió la idea de armar lo que hoy se conoce Frente Nacional de Inquilinos, Federación de Inquilinos. Somos 2 grupos, originariamente éramos el Frente Nacional de Inquilinos.
más allá de los compañeros y más allá de nuestras diferencias de orígenes partidarios, unir la lucha de los inquilinos de todo el país para cambiar lo que hoy está pasando en la República Argentina. Lo primero que decimos siempre, hay que tener datos ciertos, estudiar los datos ciertos, buscar en el que la universidad nos acompañe, que el Instituto Nacional de Estadística nos acompañe, que las organizaciones sociales todas participen, ir a charlar con los corredores inmobiliarios y decirles, vamos a hablar en serio, hagamos un contrato justo y digno, a un valor totalmente posible para el inquilino. Tratemos de bajar esto de que el metro cuadrado vale en dólar todo el tiempo y hay una burbuja inmobiliaria insoportable. ¿Cómo puede ser que no haya ventas, sin embargo, aumentan en dólares los inmuebles? Sí. Nire, bueno, tenemos poco tiempo, pero estaría bueno para cuando se lance el tema de las 1000 sonceras, que voy a ser parte de las sonceras, las vamos a repetir. Ahora te voy a pedir el nombre para poder escribir quién fue el que me la... Sí, a mí no me jode, al contrario. Acá está, por Cristian Fedel, el tipo que dijo que la ley fracasó. No, vos transmitís algo que lamentablemente fue en enero, era una verdad. Sí. Y había que discutir con la gente y había una nebulosa. Igual hay distintos proyectos para reformar la ley, tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio. Juntos por el Cambio un poco volver a lo que era anteriormente y el Frente de Todos con alguna modificación parcial. Dejemos las gallinas con los bulldogs ahí al lado, que no les va a pasar nada, dice dice Juntos por el Cambio, y los otros plantean algunas cosas, mezcla. Algunos están muy de acuerdo, otros no, pero nosotros creemos que hay que armar una ley más precisa, más contundente, que, por ejemplo, que cree los instrumentos como vivienda pública en alquiler y que haya un 30% de vivienda pública en alquiler para poder hacer que los precios se equilibren solos, como dicen, un precio testigo. Un precio cuidado de, sí, de precio las testigo, gotas. como en Austria, como en Viena. Precio de referencia. En Viena, por ejemplo, hay un 30%. Yo les tengo que cortar la charla, la Qué linda seguimos charla, en qué un linda café. charla. La seguimos en un café porque acá con la gente están como locos. Bueno, Sí. le agradecemos por la participación y nos encontramos el próximo lunes, ¿no? Acá, Sí. como todos los lunes. Una última información Sí, deportiva.